¿Por qué le dijo Dios al profeta Oseas que se casara con una prostituta? Hace mucho tiempo, en una tierra donde el pueblo de Dios se había desviado de sus caminos, vivía un hombre llamado Oseas. Oseas no era un profeta famoso o un líder poderoso, era un hombre común, un pastor humilde que cuidaba de sus ovejas en las verdes colinas de Israel. La historia comienza en una mañana tranquila, cuando Oseas estaba pastoreando a sus ovejas. El sol estaba saliendo en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Era un día como cualquier otro, pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras Oseas observaba sus ovejas, una voz resonó en su mente, una voz que reconoció como la voz del Señor. Era una voz suave, pero llena de autoridad. Dios estaba a punto de dar a Oseas una tarea que cambiaría su vida y el destino de su nación. Oseas, dijo el Señor, tengo una misión para ti. Quiero que vayas y tomes una mujer de prostituciones como tu esposa, y tengas hijos de ella. Oseas quedó estupefacto. Él conocía bien la decadencia moral de su nación, donde la idolatría y la infidelidad espiritual se habían vuelto comunes. Él sabía que una orden tan inusual y desafiante solo podía venir de Dios. Pero, ¿cómo podría él, un hombre justo, casarse con una prostituta? Sin embargo, Oseas confió en la voz del Señor y obedeció. Salió en busca de esa mujer de prostitución y la encontró en las calles de una ciudad decadente. Su nombre era Gomer, una mujer cuya belleza ya había sido ofuscada por las cicatrices de una vida de pecado. Oseas la amó con un amor profundo e incondicional, a pesar de su infidelidad pasada. Se casaron, y Gomer dio a luz hijos. Pero había algo especial en los nombres que Oseas dio a estos niños. Cada nombre era un mensaje de Dios al pueblo de Israel, una advertencia sobre el juicio que estaba por venir si no se arrepentían. Mientras Oseas caminaba al lado de Gomer, enfrentando la tristeza de su infidelidad continua, él entendía que su propia historia de amor y perdón era una metáfora vívida de la relación entre Dios e Israel. Así como Oseas perdonaba y amaba a Gomer, Dios deseaba perdonar y restaurar a su pueblo, aun cuando ellos se desviaban de sus caminos. Conforme los años pasaban, la relación entre Oseas y Gomer estaba llena de desafíos y pruebas. Gomer, a pesar de haber dejado su vida anterior como prostituta, aún luchaba contra sus demonios interiores. A veces se sentía atraída por su pasado y las tentaciones del mundo que la rodeaba. Oseas, sin embargo, no renunciaba a ella. Su amor por Gomer era como un reflejo del amor eterno de Dios por Israel, que a pesar de todos los desvíos e infidelidades del pueblo, permanecía inquebrantable. Gomer dio a luz 3 hijos, y Oseas dio a cada uno de ellos nombres significativos, cumpliendo así la voluntad de Dios. El primer hijo, llamado Yesriel, cuyo nombre significaba Dios esparce, representaba el juicio inminente que pesaba sobre Israel debido a sus acciones corruptas y a la infidelidad espiritual. El segundo hijo, llamado Lo-ruama, que significa no amada, simbolizaba el rechazo temporal de Israel por Dios. Era un recordatorio de que el amor y la misericordia divina no serían concedidos indefinidamente ante tanta rebelión. Y, por último, el tercer hijo, Lo-ami, que significa no mi pueblo, representaba la ruptura de la relación entre Dios e Israel. Era una dolorosa ilustración de cómo la relación entre el Creador y su pueblo había sido perjudicada por la infidelidad y la idolatría. Sin embargo, la historia de Oseas y Gomer no era solo sobre juicio y rechazo. Era una historia de redención y restauración, tanto para la pareja como para la nación de Israel. A medida que los años pasaban y Gomer continuaba luchando con sus tentaciones y recaídas, Oseas no la abandonaba. Él la amaba con una dedicación inquebrantable, dispuesto a perdonar y recibir de vuelta a su esposa arrepentida. Era un amor que reflejaba el deseo de Dios de ver a su pueblo arrepentirse y regresar a él. El tiempo pasó, y Gomer eventualmente se vio en una situación difícil. Ella había regresado a su pasado de prostitución, tal vez por aburrimiento, desesperación o necesidad. Oseas, profundamente herido, asistió a la partida de su esposa, sin decir una palabra, pero en su corazón, él continuó amándola. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Gomer percibió que su vida en la prostitución la llevó a una situación de desesperación y miseria. Ella se acordó del amor de Oseas, de cómo él la había aceptado incluso después de todas sus caídas. Sintió un profundo arrepentimiento en su corazón. Con eso Dios ordenó a Oseas que mostrase el mismo espíritu de perdón en relación a Gomer, recibió la orden divina de recibirla de vuelta y de amarla, aunque tuviera motivo para divorciarse de ella. Gomer volvió a Oseas, a la familia que había abandonado y al amor que ella sabía que no merecía. Con lágrimas en los ojos y un corazón contrito, ella llamó a la puerta de su casa. Oseas, al verla allí, no dudó en recibirla de vuelta. Él la abrazó con ternura,
perdonándola una vez más. Era una escena que hacía eco del perdón bondadoso de Dios a Israel cuando se volvían a él de todo corazón. La historia de Oseas y Gomer no era solo una historia de amor y redención humana, era una representación vívida de la relación entre Dios e Israel. Así como Oseas perdonó a Gomer y la recibió de vuelta, Dios anhela perdonar a su pueblo y restaurar una relación rota. Esta historia nos recuerda que, no importa cuán lejos podamos desviarnos, el amor y la misericordia de Dios siempre nos están esperando, listos para recibirnos de nuevo en sus brazos. Es una historia que nos desafía a examinar nuestras propias relaciones, nuestras propias desviaciones espirituales y a reconocer la increíble gracia que Dios nos ofrece a todos. La prostitución es un tema que recorre toda la Biblia y es tratada como un pecado grave. Desde tiempos antiguos hasta nuestros días, la palabra de Dios enfatiza la importancia de la pureza sexual y la fidelidad en las relaciones. A lo largo de la historia bíblica, la prostitución era y sigue siendo vista como una práctica moralmente degradante, que desvía a las personas del camino de la rectitud. La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros de la inmoralidad sexual y los efectos destructivos que ella puede tener en las vidas de las personas. El comportamiento que se anima a las personas a seguir, de acuerdo con los principios y valores de la Biblia Sagrada, es el de la pureza, santidad y fidelidad en las relaciones. Aquí están algunos versículos bíblicos que ilustran estos principios de forma cautivante y dinámica. Pureza sexual, en 1 Corintios 6, 18-20, la Biblia nos advierte: huid de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que uno comete fuera del cuerpo los comete, pero quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que el cuerpo de ustedes es santuario del Espíritu Santo que habita en ustedes, que les fue dado por Dios? Ustedes no son de sí mismos. Esto nos recuerda la importancia de honrar nuestro cuerpo como un templo de Dios. Fidelidad conyugal, el libro de Hebreos 13, 4 proclama: honren el matrimonio, y todos lo respeten, porque Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Dios nos exhorta a mantener la fidelidad en nuestros matrimonios, reconociendo que el matrimonio es una alianza sagrada. Renovación del corazón, en Ezequiel 36, 26, Dios promete: yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto nos recuerda que, a través del poder de Dios, podemos superar cualquier pecado, incluyendo la inmoralidad sexual, cuando nos volvemos hacia Él con un corazón arrepentido. Huir de la tentación, 1 Corintios 10 y 13 nos asegura: no vino sobre vosotros tentación que no fuese común a los hombres. Y Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Pero, cuando sean tentados, Él mismo proveerá un escape, para que puedan soportarlo. Esto nos anima a buscar la salida que Dios nos ofrece cuando enfrentamos tentaciones sexuales. También podemos hablar del adulterio, un acto de ruptura de la fidelidad conyugal, es enfáticamente condenado en la Biblia y considerado un pecado grave. La historia de Oseas y Gomer, como mencionada anteriormente, ejemplifica esa condenación y el mensaje de la Biblia sobre el adulterio te mostraremos a través de algunos versículos bíblicos relevantes. Éxodo 8 y 14, no adulterarás. Este es uno de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Es directo e inequívoco: la infidelidad conyugal está prohibida. Proverbios 6, 32-33, pero el que adultera con una mujer es falto de entendimiento, destruye su alma lo que tal hace. Los azotes y la ignominia haya, y su oprobio no se borrará jamás. Este versículo enfatiza las consecuencias devastadoras del adulterio, tanto espiritualmente como en la vida terrenal. Mateo 5, 27-28, oísteis que fue dicho: no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Jesús expande la comprensión del adulterio, mostrando que no se trata solo de acciones, sino también de pensamientos y deseos impuros. La historia de Oseas y Gomer sirve como un poderoso ejemplo de las consecuencias del adulterio. Gomer, representando al pueblo infiel de Israel, cometió adulterio repetidamente, abandonando su relación con Oseas. Sin embargo, así como Dios no abandonó a Israel a pesar de su infidelidad, Oseas demostró amor y disposición a perdonar a su esposa, incluso cuando ella volvió a la prostitución. Del mismo modo, Dios está dispuesto a perdonar el pecado del adulterio y restaurar las relaciones, siempre que haya arrepentimiento genuino y una búsqueda de su gracia. El mensaje de la historia de Oseas y Gomer es que Dios anhela reconciliación y restauración, incluso cuando enfrentamos las consecuencias del pecado. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que la prostitución y el adulterio son pecados serios, pero la Biblia también nos ofrece la esperanza del perdón y la restauración a través del amor y la misericordia de Dios, desde que nos arrepentimos sinceramente y busquemos su orientación en nuestras vidas. El perdón de Dios nos limpia de todos los pecados, basta reconocer y no hacer más para ser limpiados por la sangre de Jesús.